¿Qué tal? Estamos en un video nuevo. En esta ocasión voy a abordar el tema de la situación entre Estados Unidos y Rusia. Va a sonar raro porque realmente no es Rusia contra Ucrania, es Estados Unidos y Occidente contra Rusia, o Rusia contra Estados Unidos y Occidente. ¿Por qué? Porque lógicamente el mundo ha sido controlado, ha sido un mundo unipolar, un mundo gobernado por una hegemonía, la hegemonía anglosajona, la anglósfera, Estados Unidos, Reino Unido, la OTAN, la Unión Europea, pero sobre todo Estados Unidos, que ha sido la mayor potencia mundial. Entonces, ahorita estamos en un punto de inflexión, en un punto, pues, en un punto delicado, ¿no?, de la historia, en el que está por cambiar esa hegemonía, o se está viendo amenazada esa hegemonía occidental, y esa es la verdadera razón del trasfondo de la situación en Ucrania. Ahorita les voy a explicar más a detalle por qué. Primero quiero empezar diciendo que realmente quienes operan detrás de Estados Unidos, detrás de las potencias occidentales, hay un poder en las sombras privado, que ya les he comentado muchas veces aquí en este canal. Es un poder transnacional privado en la sombra, y también se puede decir que es un poder supranacional. Supranacional, ¿por qué? Porque está por encima de los países, por encima del poder público. Es un poder privado por encima del poder público. Y básicamente estoy hablando de los grandes fondos de inversión, las grandes bancas privadas, la banca Rothschild, Goldman Sachs, todas las bancas principales que están tanto en Nueva York como en Londres. También estoy hablando de Vanguard Group, de BlackRock, famoso BlackRock de Larry Fink. Todos esos fondos de inversión poderosísimos son quienes acumulan la mayor parte de la riqueza mundial, y son los que tienen control de todas las empresas del mundo, así literalmente, sobre todo hablando occidentalmente. Solo pocas empresas, obviamente de origen oriental, o del llamado Oriente, ciertos países, pues se salvan de no estar influenciadas, ¿no?, por estos gigantes. Un fondo de inversión no es un banco como tal, pero es un, pues veámoslo como una empresa gigantesca de inversión y de activos, que tienen la capacidad de hacerse dueño, de invertir y de ganar, de invertir en otra empresa. Por ejemplo, inviertes en una empresa farmacéutica, y a la hora de que inviertes en esa empresa, como las acciones, pasas a formar parte de esa empresa, pasas a ser dueño de esa empresa. Entonces puedes imponer tu política a esa empresa, ¿no? Entonces todas estas bancas poderosas, pues a lo largo de los últimos años han dominado completamente no solo a Occidente, sino a todo el mundo. Los han sometido. Entonces como ya lo comenté, hemos vivido en un mundo totalitario, unitario, hegemónico, unipolar, con un disfraz de público de que quien realmente controla o gobierna por encima de los demás países es un país llamado Estados Unidos, pero realmente es la máscara, porque quien está detrás realmente es el poder privado, ¿no? Como lo acabo de decir hace unos momentos. Entonces, pues también quiero decir que esta situación ha sido no es nueva, sino ya lleva casi todo el siglo pasado, desde principios del siglo XX, y sobre todo desde el término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que ha hecho que haya una hegemonía? En primer lugar, son tres cosas principales. En primer lugar, el poder financiero. En segundo lugar, el poder militar. Y en tercer lugar, el poder económico. Poder militar y recursos, porque Occidente ganó la Segunda Guerra Mundial e impuso su sistema. Estados Unidos impuso a través de Bretton Woods, de la conferencia de Bretton Woods, su sistema al mundo. Un sistema en el que se iba a crear el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, y que el dólar iba a ser la moneda de comercio mundial.
Eso es algo muy importante porque cuando un país tiene poder, tiene recursos naturales, tiene poder militar, acumula armas nucleares, eso es muy importante, toda clase de tecnología militar, y además de eso, por encima de esas dos cosas, tiene el poder económico y financiero, es decir, su moneda es la única que cuenta, es la moneda de comercio mundial, es la moneda más poderosa, y sin esa moneda no puedes comprar ni vender, en este caso es el dólar. Obviamente tienes agarrado y sometido como vasallo prácticamente a todo el resto del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se quieren someter a tus caprichos, pues simplemente, o los caprichos de esta élite, de este poder, simplemente ya no pueden comprar, ya no pueden vender, ya no pueden llevar a cabo relaciones internacionales, ya no pueden tener una política, están limitados en su política exterior, no pueden tener una política exterior libre que los haga crecer como países desarrollados. Prácticamente ahí es donde vienen los bloqueos, por eso escuchamos a cada rato que Estados Unidos bloqueo, sanciones, embargos. ¿Por qué? Porque tienen ese poder, porque a través del sistema SWIFT tienen, que es el sistema, prácticamente es el sistema de transacciones, de financiamiento, de comercio y de transacciones internacional. Sin ese sistema, casi ningún país puede llevar a cabo su comercio exterior. No pueden ni comprar, ni importar, ni exportar. Entonces obviamente se genera una crisis general, ¿no? En todos los sentidos, no solo ya sea alimentaria, ya sea de recursos naturales, de lo que sea, ¿no? Pero empieza a haber un bloqueo y entonces los países entran en crisis económica, en crisis financiera, en crisis inflacionaria y en crisis general. Por ejemplo, está el caso de Venezuela, de Cuba, son países que tienen bloqueos por parte de Estados Unidos. Entonces, también simplemente es cuestión de lógica, ¿no? Si tú tienes un poder militar demasiado exorbitante, demasiado grande, gigantesco, con eso ya tienes condicionados a los demás países. O sea, parece difícil, parece complicado, pero es muy sencillo. Es un chantaje y una amenaza constante. Haz lo que yo quiero, entrégame tus recursos, privatiza tus recursos, endeúdate, sigue mis políticas o te invado. Así de simple, para no complicarnos tanto las cosas. Entonces por eso hemos visto que Estados Unidos ha actuado, entre comillas, como policía del mundo, con la excusa y con el pretexto de defender. Y cuando me refiero a Estados Unidos, ya saben que me estoy refiriendo al poder supranacional, en la sombra que opera detrás de Estados Unidos y de Reino Unido principalmente, con esa excusa de defender la seguridad internacional, de defender la seguridad nacional. Con todas esas excusas han invadido. Por ejemplo, tenemos lo de las Torres Gemelas, lo de la invasión a Irak con Saddam Hussein, la invasión a Libia, la invasión a Afganistán, la invasión a Siria, todo el saqueo de recursos que ha conllevado esto. Entonces, el negocio de la guerra, de la venta de armas, que beneficia al complejo militar e industrial de Estados Unidos, que es también parte de este sistema tan extremadamente poderoso que gobierna prácticamente casi todo el mundo, ¿no? A excepción de ciertos países que son los que ahorita están precisamente haciéndoles la guerra, ¿no? O compitiendo contra ellos, que son Rusia y China sobre todo, y otros países que tienden a ser más nacionalistas. Entonces esa es la razón por la cual, pues, en este momento pues está llevando a cabo este desenlace en Rusia y Ucrania. La pregunta era: ¿habrá una tercera guerra mundial? Sí, no. Y si habrá un nuevo orden mundial o un nuevo orden internacional. Yo de entrada les digo que ya estamos en la tercera guerra mundial, nada más que como hay intereses, pues obviamente no se hace público, no conviene ciertos intereses de que para que la gente entre todavía en pánico, y es como una guerra fría, ¿no? Una guerra indirecta. Por un lado, Estados Unidos financiando a Ucrania, y con Estados Unidos obviamente ya saben a lo que me refiero. La OTAN, Occidente, financiando a Ucrania, utilizándola como un peón, como una pieza de ajedrez, como un títere,
para destruir a Rusia, para acercar a Rusia con misiles, para generar un caos internacional, para debilitar a Rusia económicamente y militarmente en todos los sentidos. Y por el otro lado Rusia, con el apoyo de China, con el apoyo de Irán, con el apoyo de actualmente ahorita de África. De hecho acaba de haber una cumbre, porque también África ya está harta, los países africanos están hartos de ser vasallos y de ser esclavos y prácticamente, porque realmente no tienen una autonomía real, sino que están subordinados también los países africanos a Europa y a Occidente. Entonces África, Rusia, el Oriente, por otro lado queriendo, pues apoyándose tanto financieramente como militarmente y económicamente. Por ejemplo, en este caso China y Rusia están planeando ya desdolarizarse, jalarse a muchos países hacia ese nuevo modelo económico y utilizar el yuan, que es la moneda china, como moneda de comercio, para de esa manera debilitar al dólar. Porque como ya les comenté, el dólar y las armas nucleares son los dos principales poderes que tiene Occidente y que tiene Estados Unidos para seguir teniendo el control y la hegemonía mundial, ¿no? Y tener la supremacía sobre todos los demás países. Entonces, si el dólar pierde su poder, si Occidente pierde su poder financiero a través del dólar y económico, obviamente que eso le va a restar poder para seguir controlando, seguir operando en los mercados. Lo mismo en lo militar. Entonces, están esos dos bandos. Realmente la lucha no es Rusia contra Ucrania, sino Occidente contra Oriente. La anglosfera, el mundo anglosajón y europeo occidental de la OTAN y de la Unión Europea, que han dominado el mundo, que han establecido un mundo hegemónico, que han tenido el control mundial y el control unipolar, sobre todo Occidente sobre todo Estados Unidos en todo lo que va de este siglo pasado y principios de este siglo XXI. Y por el otro lado los países que están empezando a empatar con ellos o a superarlos, de hecho en diferentes rubros, que son principalmente Rusia y China. Vemos que China actualmente está en Producto Interno Bruto y en riqueza, superando ya a la Unión Europea, ya la superó, y está por superar a Estados Unidos, y en unos aspectos ya lo superó económicamente. Entonces China se perfila como la nueva superpotencia mundial dentro de pocos años. Y por el otro lado Rusia, ya sabemos que inclusive tiene más ojivas nucleares que Estados Unidos. Estados Unidos tiene como 8.000 y Rusia tiene como 8.500 aproximadamente de ojivas nucleares. Tiene más capacidad militar que Estados Unidos en cierta medida. Entonces tanto Rusia como China son la principal amenaza para el orden mundial occidental, estadounidense y de la anglosfera. También otra razón importante: Rusia es un país nacionalista, es un país soberanista, es un país patriota y es un país que defiende los valores de la familia, de la vida, de la libertad, los valores tradicionales bíblicos y cristianos, pues que obviamente son parte de la cultura de Occidente, de la cultura originaria de Occidente, y son parte de la cultura, pues, de la moral, de los valores tradicionales de esa nación de Rusia. Entonces todo eso obviamente choca demasiado con el control occidental, porque desde las altas esferas del poder occidentales han impuesto la famosa ideología de género, el aborto, los matrimonios homosexuales, legalización de las drogas, cambios de sexo, de género, toda una degeneración, una depravación de la sociedad, ¿no? Porque lo que quieren es tener una sociedad completamente corrompida. ¿Para qué? Para así poderlos controlar más fácilmente y reducir la población. Lo han dicho abiertamente, ni siquiera tengo yo que darles tanta información, porque todo es público. Para quien guste y quiera investigarlo, todo lo que les he dicho es completamente público. Por ejemplo, lo de financiamiento de los fondos de inversión, como son dueños de casi todas las empresas del mundo e imponen su agenda, y de los gobiernos, como los fondos de inversión son dueños, y las bancas mundiales, y son los que se enriquecen a costa de la guerra, a costa de esas crisis que son prefabricadas. Simplemente entran a la bolsa de valores o investiguen Vanguard Group, BlackRock, pongan a qué empresas controlan o sobre qué empresas tienen acciones, tienen poder, y se van a sorprender que casi sobre todas las empresas del mundo tienen poder.
Por otro lado, también investiguen lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? De que China y Rusia están perfilándose y son una alternativa a ese orden mundial unipolar y hegemónico de Occidente. Investiguen estas esferas tan inimaginablemente poderosas. Tienen control sobre todo tipo de industrias, los Rothschild, los Rockefeller, BlackRock, Vanguard Group, toda esta élite occidental financiera privada, pues abiertamente tienen el control sobre todo, sobre empresas, sobre organismos internacionales, como ya lo había comentado también en otros videos, sobre países mismos, imponen su agenda. ¿Cuál es la agenda? Ya la acabo de decir. Aparte de la agenda progresista, entre comillas, LGBT, de ideología de género y todo eso, está la agenda del cambio climático, que les conviene a ellos, porque así les conviene que los demás países se enriquezcan y dejen de producir petróleo y sus recursos, para que de esa manera les compren sus energías que son mucho más caras, sus llamadas energías verdes. Entonces publican y promocionan por todos los medios posibles occidentales la ideología del cambio climático. Y ojo aquí con esto, no me estoy refiriendo a que no exista un cambio climático, porque eso es una realidad, sino en específico al catastrofismo de ellos, de un supuesto calentamiento global inminente, que lo llevan pronosticando desde el siglo XX y que hasta la fecha vemos que el mundo sigue relativamente normal. No ha habido un cambio drástico alarmante. El cambio climático, una moneda digital mundial, que todas las monedas pierdan valor para que se pueda establecer una moneda única mundial de comercio, con la cual puedan tener a la gente completamente monitoreada, vigilada, controlada a través de ese dispositivo, de esa moneda electrónica. Y obviamente un gobierno pues tecnócrata, privado, supranacional, en el que se acaben las libertades individuales, en el que todo esté vigilado. Eso lo han dicho abiertamente en diferentes foros y en diferentes conferencias. Les pongo el ejemplo que ya les había de hecho también comentado, el ejemplo de el Foro Económico Mundial de Davos, que se celebra cada año. Ahí es donde se reúnen todos estos personajes terribles, como George Soros, como familiares de los Rothschild, como Bill Gates, como Larry Fink, como el director de ese mismo organismo, que es Klaus Schwab. Ahí se reúnen y ahí ellos pues abiertamente hablan de su agenda, sin tapujos, sin ningún tipo de discreción. O sea, abiertamente lo dicen. Este es nuestro plan, esta es nuestra agenda, y queremos establecer este modelo al mundo, ¿no? Este modelo de gobierno, este modelo de sociedad al mundo, la meta de un gobierno mundial. Por eso se llama Foro Económico Mundial. Ya sabemos que detrás de eso están también muchas más organizaciones secretas, ¿no? Ahorita no voy a hablar de ellas, pero ya las conocen, ya hemos hablado de ellas. Para ir concluyendo, ¿cuál es la verdadera causa de la situación del problema, para que se entienda? ¿Y por qué sí estamos en una tercera guerra mundial? Porque realmente lo que estamos viendo es un enfrentamiento entre fichas de ajedrez, entre peones, entre títeres. Son los soldaditos financiados por parte de Occidente, los soldados ucranianos, que por cierto están muriendo en masa, y por el otro lado pues están utilizando a la población ucraniana, las élites occidentales, pues para llevar a cabo su objetivo de impedir ese cambio en el orden mundial, de impedir que Rusia y China fuesen una alternativa a ese orden unipolar y se cree un orden multipolar con un equilibrio de poder entre todos los países y haya más pues autonomía por parte de cada uno de los países del mundo, independencia, y que China y Rusia pues prácticamente
sean ese contrapeso que necesita el mundo para dejar de estar sometido, dominado, esclavizado a la moneda del dólar, al sistema financiero internacional, a las deudas con Occidente, a las privatizaciones, a sus empresas, para dejar de ser vasallos, para dejar de ser subordinados de Occidente. Se necesita una alternativa, y esa alternativa ya actualmente está surgiendo. Ahora les quiero llevar a cabo la reflexión de que esa es la verdadera razón por la cual la guerra está ocurriendo en Ucrania. Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan la información. Hacen ver a Rusia como un país invasor terrible, ¿no? Y a Vladimir Putin como si fuera Hitler, ¿no? Un extremista, un radicalista. Pero la realidad es de que, como ya les comenté, como Vladimir Putin no se somete a esa ideología depravada, como él no vende sus recursos a empresas occidentales, como él no está alineado con esa agenda, pues obviamente que por esa razón quieren quitarlo del medio. Quieren quitar, y lo mismo pasa con China, quieren quitar del medio a los países que son una amenaza para esa orden mundial y esa unipolaridad que se ha venido dando por medio de la anglósfera desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Por lo que, pues, es importante que resalte que la realidad es que mucha gente, pues, manipulada por esos medios y sin conocimiento, piensa que Rusia es un agresor y bla bla bla, ¿no? Lo clásico. Pero la realidad es de que quienes realmente llevaron a cabo, pues, que este desenlace, que se diera este desenlace, fue el mismo Occidente. Fue ese mismo poder supranacional, privado, occidental. Fue el mismo Estados Unidos, porque ellos fueron los que desde el año 2014 se metieron en la política interna de Ucrania, derrocaron al presidente que estaba y establecieron a Zelensky, establecieron un gobierno títere en Ucrania que fuera, pues, servir obviamente a sus intereses, para tener de cerca a Rusia vigilada, ¿no? Entonces, en primer lugar hicieron eso, y cuando Zelensky llegó al poder, Zelensky es el presidente de Ucrania, cuando llegó al poder empezó una masacre que tampoco se habla y se aborda de manera general aquí en Occidente. Los medios occidentales, se llevó una masacre espantosa por parte de los ucranianos nazistas contra la población rusa que sigue viviendo hasta la fecha en el este de Ucrania. O sea, primero un golpe de estado, una intervención extranjera de Occidente, de Estados Unidos, y después una masacre contra la población rusa que vive en el este de Ucrania. Luego, para colmo, no respetaron ni la OTAN ni Estados Unidos el acuerdo que tenían desde los años 90 con Rusia, en la época de Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética, el último líder de la Unión Soviética, de que la OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico del Norte, la Organización de Defensa Militar, que integra a todos los países de Europa Occidental y Estados Unidos, no iba a acercar sus misiles y sus armas a la frontera con Rusia, ni tampoco iba a agregar a ingresar a Ucrania en la organización. También esto lo han estado vulnerando, lo han estado violando, y es similar a lo que ocurrió en 1962, en la famosa crisis de los misiles en Cuba, en cuando Estados Unidos se alarmó y estuvo a punto del mundo de llegar también a una guerra nuclear, porque Rusia puso misiles en Cuba, en la isla de Cuba, apuntando hacia Estados Unidos. Obviamente, por lógica, cualquiera que es amenazado de esa forma, pues tiene que reaccionar de una manera defensiva, no se va a dejar amedrentar. Es lo mismo que está pasando con Rusia. Estados Unidos y la OTAN están poniendo misiles casi en las fronteras de Rusia. ¿Cómo no Rusia va a tener que actuar de una manera consecuente, ¿no? Entonces ahí ya se ve cómo hay más equilibrio en cuanto a la situación de por qué Rusia tuvo que invadir Ucrania, y ya no se tragan el cuento, ¿no?, occidental de que Rusia es el malo, en pocas palabras, ¿no?, el agresor, y el que nada más está atacando por su sed de más territorio, de control, de conquista.
Ahora, por qué Occidente le conviene esta situación? ¿Y por qué si puede escalar como conclusión, por qué si puede escalar esta situación a una guerra termonuclear devastadora? Por la sencilla razón, en primera, de que ya lo dijeron. En el Foro Económico Mundial dijeron que lo que necesitaban para derrotar a China y a Rusia era una guerra mundial, la tercera guerra mundial. O sea, ni siquiera se lo guardaron. Las élites occidentales lo dijeron abiertamente. En segundo lugar, porque una guerra mundial lo que generaría, o lo que pretende generar ellos, es la caída de China y Rusia. Que Rusia y China no se sigan fortaleciendo económica y militarmente, que queden pues prácticamente destruidos en crisis también, y así poder establecer esa moneda única, esa moneda mundial digital, y ellos brindaron una solución, Occidente brindaron una solución. Me dirán, pero una guerra perjudica a todos, ¿no? Muchos se preguntarán, pero si una guerra es tan fuerte, es de esas magnitudes o de esas proporciones, ¿cómo es posible que los fondos de inversión en la élite occidental, Estados Unidos, Gran Bretaña, las bancas privadas, salgan también beneficiadas, también salgan perjudicadas, ¿no? ¿De qué manera se benefician? La respuesta es muy sencilla. Simplemente ellos ya tienen todo calculado, tienen tanto los recursos para sobrevivir, los insumos, tienen inclusive búnkers para sobrevivir a holocaustos nucleares, tienen capital, tienen recursos, tienen materias preciosas, o sea, tienen todo, y tienen tecnología a su disposición, o sea, tienen herramientas e instrumentos de poder para que cuando acabe la guerra, los únicos que sean perjudicados seamos la mayoría de la población mundial, y ellos tengan recursos para imponer una solución. Es la clásica estrategia que también muchos analistas y escritores comentan, ¿no? De crear una crisis prefabricada, para después vender e imponer una solución que la gente va a aceptar porque no le va a quedar de otra, por miedo y por necesidad. Básicamente estoy diciendo que sí les conviene a ellos llevar al mundo a una tercera guerra mundial, porque de otra manera nada más hay dos escenarios. Uno, gana Occidente, gana Estados Unidos, gana la OTAN, gana el Reino Unido. ¿Qué va a pasar? Se va a imponer ese orden mundial tecnológico, supranacional, privado, de la élite occidental. No va a haber libertad, va a haber más depravación, más corrupción, va a haber un control masivo, una vigilancia masiva, una moneda única. ¿Qué pasa si gana Rusia y China? Si Rusia gana en Ucrania, por ejemplo, va a haber un contrapeso de poder, un equilibrio de poder, va a haber libertad, más libertad en los países, en las naciones, para poder comerciar, para poder dejar de estar pues sometidos a un solo sistema, ¿no? Como ya lo comenté. Va a haber otra alternativa, y precisamente por eso pues desde luego que conviene que haya un contrapeso de poder, y que China y Rusia destronen a Estados Unidos y Occidente. No va a ser fácil, porque ningún gobierno, ningún imperio, ningún reino a lo largo de la historia ha caído por las buenas, ¿no? Siempre es a través de la guerra. Así que precisamente por esa razón mi análisis es de que es casi un hecho de que va a haber una guerra. En cualquier momento puede iniciarse ya la tercera guerra mundial, para que estemos prevenidos, preparados, y pues no nos dejemos influenciar ni por políticos falsos, ni por ideologías falsas, ni por medios de comunicación. Políticos falsos me refiero a políticos como Marcelo Ebrard, como Claudia Sheinbaum. Son políticos corruptos, igualmente pertenecen a esta élite, son patrocinados por la banca Rothschild, por Rockefeller, por George Soros, y realmente no sirven a México, sino sirven a esa agenda de orden mundial. Les recomiendo que no voten por ellos, mucho menos por el PRIAN. Esto solamente lo hago como una opinión personal, y ya no pretendo influir para nada, ni mucho menos estoy patrocinado por nadie. Es mi opinión nada más.
sean inteligentes a la hora de votar, porque son muy mala opción. Ebrard y Sheinbaum, sobre todo Ebrard, tiene un programa llamado programa Ángel, que es un programa de control nacional y de hipervigilancia masiva, pues demasiado invasor y demasiado terrible, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Voten en mi caso, yo aconsejaría que votaran por Adán Augusto, que es el más parecido a López Obrador. Hasta aquí esta breve conferencia. También si tienen cualquier duda o cualquier pregunta o cualquier comentario, háganmelo saber, por favor. Nos vemos en un próximo video.